Hola amigos, continuaremos con nuestro recorrido por la Torre Latinoamericana en el piso 36, en donde se encuentra el Museo del Bicentenario. Cuando salimos del ascensor, observamos la entrada del museo. Este muestra la vida de México 200 años después de la independencia y 100 años después de la Revolución Mexicana, ya que en el 2010 fue bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución. Hay mucha información, por lo que les sugiero que lo vean con calma. Muestra documentos que hubo en esos periodos de tiempo, sin embargo todas son réplicas, ya que los originales se siguen conservando en condiciones especiales para que perduren. Todo comenzó cuando los españoles llegaron a Veracruz. En ese entonces, América todavía no estaba conectado con el resto del mundo. Los tlalcuilos se enteraron de esto y llevaron las noticias al emperador de los mexicas, Moctezuma. Ya después, los españoles trajeron la religión y el idioma, además de nuevos animales como caballos, burros y otras cosas que no se conocían. Renovaron la arquitectura con arcos de piedra y enseñaron nuevas ciencias y artesanías, mientras que llevaban a Europa jitomate y muchos otros productos de aquí. Las pruebas de nobleza era la demostración de que los ancestros de una persona habían tenido un buen comportamiento. Si tuvieron algún mérito extraordinario, el rey los premiaba con algún título, como duque, marqués o conde, que se heredaba solamente a uno de sus descendientes. Los escudos de armas se usaban para distinguir a los guerreros y posteriormente para identificar a los miembros de las diferentes familias de la nobleza. España también colonizó las Filipinas. Durante 250 años se hicieron viajes anuales a China y a las Filipinas, llevando monedas de plata y trayendo todo tipo de mercancías. También había comercio desde Acapulco a provincias españolas del sur, como Guatemala o Panamá, y de Veracruz a Cádiz, puerto de entrada a Europa. Uno de los productos que se traían de China eran las dalmáticas de seda, que eran bordadas con hilos de plata que se usaban en las misas solemnes. Aquí tenemos una de ellas que perteneció a la familia del cura Hidalgo. Visitaban frecuentemente las haciendas de los alrededores y de sus familias. En ellas celebraban la misa y admiraban los sacramentos. Hidalgo era propietario de la de Santa Rosa Jaripeo en Michoacán. Aquí tenemos las copias de algunos decretos que existieron en el año 1810. Francisco Ignacio de Irraeta llegó a la Nueva España a los 12 años, pero volvió a salir y volvió a México a los 26. En ese instante logró crear una red familiar y de otros comerciantes entre varios países de Asia, América y Europa. Lo curioso es que el mayor de sus nietos, don Isidro Ignacio de Casa e Irraeta, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia. Cuando Napoleón tomó España en 1808, el rey Fernando VII fue capturado. Entonces, en diversas partes del mundo empezaron a reunirse personas para liberarlo. En Querétaro se reunieron Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Abasolo, Juan Aldama e Ignacio Allende, también para apoyarlo. Y con eso inició el movimiento de independencia. Hidalgo estuvo a punto de tomar la Ciudad de México, pero por una serie de errores fue capturado en 1811 y fusilado. José María Morelos y Pavón continuó con la lucha. Tuvo muchas victorias en Acapulco y Oaxaca, pero fue derrotado en 1815. Después de eso, empezó una etapa de guerrillas en distintas partes del territorio, aunque sin grandes ejércitos. Aunque gran parte de la población simpatizaba con la independencia, no estaban de acuerdo con los métodos de los insurgentes, ya que provocaban mucha destrucción.
Entonces, Iturbide, que había combatido desde el inicio a los insurgentes, se dio cuenta de qué sucedía y logró reconciliar a los bandos cuando explicó su plan a los jefes principales de los grupos. Ignacio Allende tenía 41 años en 1810 cuando se unió al movimiento de independencia. Cuando estaban a punto de descubrir las reuniones, viajó al pueblo de Dolores y convenció a Miguel Hidalgo de que iniciara la rebelión, iniciando así el movimiento el 16 de septiembre de 1810. Este no estuvo de acuerdo con las crueldades que los insurgentes estaban haciendo, ni con la estrategia que los conducía a la derrota. En la derrota del puente de Calderón, a Hidalgo le retiraron el mando militar y lo llevaban como prisionero mientras se dirigían a Estados Unidos a buscar armas. Fueron emboscados en Acatitla del Baján, donde fueron tomados prisioneros y conducidos a Chihuahua el 26 de junio de 1811, y su cabeza se llevó a la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, para espantar a las personas y evitar que siguieran con el movimiento. Sus restos se encuentran en la columna de Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote que hablaba varios idiomas, le gustaba el teatro y las festividades. Simpatizaba con quienes deseaban que Napoleón saliera de España para liberar al rey Fernando VII. Se reunió en Querétaro para tratar de traer al rey Fernando VII a la Nueva España. Sin embargo, fue descubierto. Allende buscó a Hidalgo ya que creía que un sacerdote lograría más apoyo en el movimiento, y el 16 de septiembre Hidalgo llamó a la multitud con la campana de su iglesia, abrió la cárcel y logró que lo siguiera una gran multitud que no era muy disciplinada. Con ellos entró a Celaya, Salamanca y Guanajuato. Estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México, pero desistió en el Monte de las Cruces. Regresó a Valladolid y a Guadalajara. Fueron derrotados por Félix María Calleja en el puente de Calderón y huyeron hacia el norte para reorganizarse. En Acatitla del Baján, en Coahuila, fueron hechos prisioneros por Ignacio Elizondo, quien les ofreció agua y alimentos, pero les pidió que fueran llevando poco a poco a los primeros jefes. Así fue como detuvo a cada uno de ellos. Fue conducido a Chihuahua, donde se le juzgó y fusiló. Fue fusilado el 30 de julio de 1811 junto a Allende, Aldama y Mariano Jiménez. Antes de ser fusilado, fue excomulgado de la iglesia. Aquí tenemos una ampliación de ese documento. Aquí tenemos una ilustración de su fusilamiento. Se dice que se arrepintió de todo lo que hizo antes de morir. Después de su muerte, el cargo lo ocupó José María Morelos y Pavón. En esta pintura, hecha por el Mixteco Valencia en 1813, se aprecia en el sombrero que sostiene en la mano una escaparela azul y blanca. Estos fueron utilizados por el ejército insurgente. También aparecieron en las banderas que los ejércitos realistas recogieron a las tropas de Miguel Hidalgo. Estos colores se consideraban como símbolos de la monarquía borbónica de España. Fueron usados también en otros sitios en donde se realizó la independencia, como Argentina. También fueron conservados en las banderas de los países centroamericanos cuando se separó Guatemala de México. La monarquía española defendía la Inmaculada Concepción, por eso ahí está el azul. Cuando se consumó la independencia, Iturbide lo sustituyó por el verde, blanco y rojo, símbolo de las tres garantías, que son los que forman nuestra bandera. También en esta pintura se observa el águila de la corona imperial, ya que los insurgentes nunca quisieron crear una república, sino un reino independiente. No se rebelaron contra la monarquía española, sino contra la invasión de Napoleón a España y contra el mal gobierno que existió de 1808 a 1810 en la Ciudad de México. En otras palabras, en los colores podemos observar de forma implícita que los insurgentes en realidad no buscaban la libertad, buscaban establecer otra monarquía aquí en México que dependiera directamente de España y no del gobierno de la Ciudad de México. Por eso apoyaban al rey Fernando VII, ya que los españoles nacidos aquí no querían perder sus privilegios. Antonio González Arabia fue capitán general de Guatemala, combatió a Morelos, en donde fue tomado prisionero en Oaxaca y fusilado el 11 de diciembre de 1812. En ese entonces, Morelos se puso este uniforme
y lo hizo de capitán general. Cuando derrotó a González Saravia, agregó un tercer galón. Este uniforme se lo regaló Mariano Matamoros, otro cura que también apoyó al movimiento de independencia, y con él posó para hacer la pintura. Además, luciría una cruz en el pectoral que pertenecía al obispo de Puebla, Manuel González del Campanillo. También añadió una medalla de la Virgen de Guadalupe. No se sabe si solo se lo puso para la pintura o que lo haya ocupado posteriormente. Este uniforme lo perdió después de una batalla con Gabriel de Armijo en Tlacotepec, y el virrey de ese entonces, Félix María Calleja, lo envió a España. Pero cuando se cumplieron 100 años de la independencia, España, como un símbolo de paz, se lo regresó a México y hoy en día se conserva en el castillo de Chapultepec. Aquí tenemos el retrato de Antonio González Saravia. Fue un militar español que había combatido a los moros en 1775, luchó contra ingleses en 1779, contra franceses en 1793 y fue capitán general de Guatemala de 1801 a 1812. Lo ascendieron a teniente general, ordenándolo pasar a la Nueva España, pero el virrey Francisco Venegas, celoso de que lo iba a sustituir, le ordenó que se quedara en Oaxaca. En ese entonces fue cuando llegó Morelos y tomó Oaxaca. Los coroneles realistas Regules y Bonavia llegaron a defender el lugar. Mientras Saravia encabezaba una carga de caballería, los soldados lo abandonaron y entonces lo tomaron prisionero y fue fusilado. Antonio, que había sido herido por los moros, dijo: "Echen balas, que estoy acostumbrado a recibirlas". A continuación tenemos dos cartas de José María Morelos y Pavón. La primera de ellas, a grandes rasgos, habla de los materiales que se necesitan para hacer las armas y que muchos de ellos están ocultos en algunas de las minas de Guerrero. La otra habla de las personas que se van a ir uniendo y las armas que se van a seguir recibiendo para continuar con el movimiento. En 1821, Iturbide, que había combatido en favor del virrey, se reunió con los insurgentes y organizó una tregua, indicando que seguiría existiendo una monarquía, pero que sería independiente de España. A grandes rasgos, por esa razón, fue escogido como el primer gobernador de México, el cual fue conocido como emperador. A esa etapa de México, de 1821 a 1823, se le conoció como el primer imperio. La independencia terminó el 27 de septiembre de 1821 y Agustín de Iturbide fue declarado emperador el 18 de mayo de 1822. Aquí tenemos algunos de los documentos que reconocían su imperio. En ese entonces, México tenía más de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y esto se debió a que muchos países centroamericanos decidieron anexarse al territorio. Y después de la caída de Agustín de Iturbide en 1823, Centroamérica se independiza de México en 1824. Aquí tenemos una vista general de esta sala del Imperio Mexicano. El Plan de Iguala, elaborado por Agustín de Iturbide, establecía por primera vez la igualdad entre todos los mexicanos, sin importar la casta de la que venía, o si hablaba alguno de los más de 100 idiomas o dialectos que existían. Para lograr la igualdad, se propuso la garantía de la unión. Tampoco sin importar su origen cultural, ya sea un piel roja, apache, tarasco, chichimeca, olmeca. El único lazo iba a ser una religión común. La siguiente garantía entonces fue la religión. Todos los territorios conquistados a partir de 1521 formaban parte del virreinato de la Nueva España y dependían del rey de España, por lo que se consideró que debían tener su propio gobierno y por eso se declaró la independencia. Con estas tres garantías, religión, unión e independencia, se logró el apoyo de diversos grupos y se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821.
Se escogió como forma de gobierno la monarquía, única en que se conocía en la Nueva España. Además, por su extensión y diversidad cultural, por estar formado por diferentes naciones o reinos, no se creó un solo reino, sino un imperio. Debido a los recursos que había en México, los Estados Unidos intentaron cambiar la forma de gobierno y para dividir a los mexicanos mandaron a su agente Poinsett, quien con ayuda de logias masónicas logró que unos traicionaran a otros. Se separaron las provincias del sur, o sea Centroamérica, y crearon la República de Centroamérica, que después se dividió en 5 países. Además, se dividió el país en guerras de religión e ideología y no se pudo defender la integridad de la nación, que al poco tiempo perdió más de la mitad de territorio y fue presa de intereses extranjeros. Aquí tenemos una copia del Plan de Iguala, que fue proclamado el 24 de febrero de 1821. La Guerra de Independencia, después de 11 años, había causado mucha destrucción. La gente, aunque apoyaba el movimiento, estaban en contra del desorden, así como del empobrecimiento en el que había caído la Nueva España. El Plan de Iguala establecía la independencia de la Nueva España, diciendo que todo el territorio se llamaría México. También indicaba que su forma de gobierno sería una monarquía moderada. El rey de España o uno de sus hijos sería el emperador. Además, declaraba que la religión del imperio sería la católica apostólica romana y que todos los habitantes serían iguales ante la ley, ya fueran americanos, europeos, indígenas o negros. Las 3 garantías fueron establecidas como la religión, la unión y la independencia. Estaban simbolizadas con el verde, el blanco y el rojo de la bandera que creó Iturbide. Al ejército que defendía estas 3 garantías se le conocía como Ejército Trigarante. Este ejército fue creado por Iturbide, tanto de tropas realistas como insurgentes, que ya estaban cansados de la lucha y que ya querían terminar con la guerra. Convocó a quienes todavía estaban luchando, como Vicente Guerrero, que peleaba en las montañas del sur, y Guadalupe Victoria, que combatía en Veracruz. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a México con 16,000 hombres. Iturbide iba de civil, pues era parte de una junta compuesta por civiles. Otras personas que lo acompañaban eran Santa Anna, Filísola, Negrete y muchos otros, que después lo traicionaron. Ese día se consumó la independencia nacional. Casi nadie lo sabe, pero este ejército siguió combatiendo a las fuerzas que se oponían a la independencia y fue el origen del actual ejército mexicano. La imagen que estamos viendo es una de las más populares y representa la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Aquí tenemos una lista de las espadas más importantes de la historia, como la espada Excalibur del rey Arturo, la espada del Mío Cid, la espada de Napoleón Bonaparte, entre otras. La espada de Iturbide también entra dentro de esta lista. Su espada se trata de un sable que ocupó durante todo el movimiento de independencia. Se lo regaló a José Domínguez, que fue secretario de Justicia cuando fue emperador. En 1865, Petronilo Monroy pintó un retrato de Iturbide, en el cual incluyó la espada. Tuvo otra que le regaló su sobrino José Ramón Malo, después de que firmara los tratados de Córdoba. Actualmente está en el castillo de Chapultepec. Una espada siempre fue un símbolo del honor de los militares. Con ella se nombraba a los caballeros, se consagraba a los reyes, la entregaban al rendirse los vencidos y se juraban actos importantes. Este sable es de manufactura inglesa, del mismo tipo que usaron los oficiales del ejército que derrotó en 1815 a Napoleón. La empuñadura es de marfil, la hoja de acero pavonado con adornos de oro, y la dragona era originalmente plateada y azul. Con esta espada, el 2 de marzo de 1821, a las 9 de la mañana, frente a una mesa que tenía un Santo Cristo y el libro de los Santos Evangelios, colocados en pie los oficiales del ejército trigarante, Fernando Cárdenas le preguntó a Iturbide, quien puso su mano izquierda sobre el Evangelio
y la derecha sobre el puño de su espada, sí juraba ante Dios si iba a respetar la religión católica, la independencia del imperio y la obediencia al rey Fernando VII. Agustín de Iturbide aceptó y dijo que sí juraba, y de esa forma la espada se convirtió en un símbolo de juramento del Plan de Iguala. Iturbide es un militar que nació en Valladolid, en Michoacán, en 1783. Combatió inicialmente a los insurgentes por órdenes del virrey, expidió el Plan de Iguala, unió a los distintos soldados que quedaban con los realistas y así fue como consumó la independencia. Firmó los tratados de Córdoba con el último virrey, Juan O'Donoghue. Entró a México el 27 de septiembre de 1821 a la cabeza del ejército trigarante. Firmó con los miembros de la Junta Provisional el Acta de Independencia el 28 de septiembre. Hasta entonces, nadie había logrado la independencia de un territorio tan extenso. España no reconoció la independencia, por lo tanto, no quería enviar a nadie a que ocupara el trono. Entonces, el Congreso decidió nombrar a Iturbide como emperador el 19 de mayo de 1822. Sin embargo, el Congreso se opuso a él. Al disolverlo, lo atacaron quienes lo habían apoyado en un principio y lo obligaron a abandonar el trono. Fue desterrado a Italia. Cuando cayó Iturbide, se separaron de México las provincias de Centroamérica. Estando en Italia, Iturbide se enteró de los proyectos de España para reconquistar México. Muchos españoles no habían abandonado la fortaleza de San Juan de Ulúa. De inmediato viajó a Inglaterra, se embarcó a México para luchar contra los españoles. Pero, mientras él no estaba en el país, el Congreso expidió una ley declarando que si Iturbide volvía a pisar el territorio, iba a ser condenado a muerte. Cuando llegó a Soto la Marina, en Tamaulipas, al desembarcar se enteró de la condena, lo capturaron y lo fusilaron en Padilla el 19 de julio de 1824. Sus restos están en la capilla de San Felipe en la Catedral de México. A continuación tenemos todas las banderas de México. El estandarte mexica lo utilizaban los mexicas durante sus guerras. La Cruz de Borgoña, que también era utilizada en España, fue símbolo de la Ciudad de México. El estandarte de Hernán Cortés, que utilizó en su conquista de Tenochtitlán. El estandarte de Miguel Hidalgo, que usó para iniciar la independencia, que tenía a la Virgen de Guadalupe y al símbolo de España. El estandarte de Morelos, que ya vimos que usa colores azul y blanco. El doliente de Hidalgo, usada por el Regimiento de la Muerte de José María Cos cuando defendió a Zitácuaro del ejército realista de Calleja. Bandera del Regimiento de San Pedro, usada por Matamoros en 1812, para protestar que los eclesiásticos fueran tratados igual que los civiles, en caso de que fueran prisioneros. La bandera de Morelos, utilizada por él al inicio del movimiento. La bandera insurgente, que utilizaron hasta antes de unirse con el ejército trigarante. La bandera de Morelos, la cual es una variante de la original, donde el águila no está coronada. La bandera trigarante, que fue utilizada por el ejército de las Tres Garantías a su entrada a la Ciudad de México. El Regimiento de Infantería Provisional de Puebla estuvo a cargo del coronel Justo de Verdeja, que se unió al ejército trigarante. La bandera del Primer Imperio tiene los colores de la bandera trigarante, además del águila coronada, que representa que los insurgentes querían una monarquía independiente de España, pero la adoptó Iturbide cuando fue nombrado emperador. El batallón de San Blas participó en varias batallas. En 1846 participó en la defensa de Monterrey de los estadounidenses. En 1847 participó en la batalla del Cerro Gordo y defendió el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 bajo las órdenes del coronel Xicoténcatl.
El Regimiento de Infantería de Guadalajara fue creado después de la caída de Iturbide. Fue la primera bandera donde no aparece el águila coronada. La bandera del Segundo Imperio se estableció cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo llegó a México. Su lema era equidad en la justicia. El águila volvió a ser coronada. La bandera de Cazadores de Querétaro no usó el escudo oficial del imperio, sino solamente el águila coronada. La bandera republicana fue usada en México la mayor parte del siglo XIX. El Batallón Supremos Poderes acompañó a Benito Juárez cuando estableció la capital provisional del país en San Luis Potosí. La bandera de los Cazadores de Galeana fue usada por los republicanos que triunfaron en Querétaro el 15 de mayo de 1867. Aquí tenemos una bandera de la batalla de Veracruz. El batallón de las Tres Villas se formaba por Orizaba, Córdoba y Jalapa, ciudades de Veracruz. Fue creado en 1764, participó en la batalla del Monte de las Cruces en 1810, formó parte del ejército trigarante, peleó en Texas en 1836, en San Juan de Ulúa contra los franceses en 1838, se modificó como regimiento en 1839 y volvió a ser batallón hasta finales del siglo XIX. El batallón de tiradores de Matamoros combatió en Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Esta es la bandera del Ejército del Norte de Francisco Villa, la cual acompañó a las tropas en la toma de Zacatecas y en otras acciones durante la Revolución. Esta bandera es del presidente Madero, la cual le entregaron cuando se dirigió al Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar, al inicio de la Decena Trágica. Y finalmente tenemos una ampliación de la primer bandera del México independiente, que es la que se utilizó en el Primer Imperio. Aquí tenemos algunos de los documentos que se crearon en los primeros años del México independiente, que evidencian toda la historia que ocurrió en el México independiente. Aquí tenemos la convocatoria del primer congreso. Este se iba a formar de un grupo de personas que iban a empezar a tomar las decisiones del gobierno. Incluso iban a decidir quién iba a ser el gobernante del país. En las siguientes gavetas tenemos algunos de los primeros decretos que establecieron tanto Iturbide como el Congreso una vez que inició el primer imperio mexicano. Por si no lo hemos mencionado, el Congreso fue un grupo de 5 personas que se estableció cuando entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, los cuales ejercerían el poder ejecutivo para determinar quién era el que iba a gobernar el país, que fueron encabezados por Iturbide. Entonces, de aquí en adelante, cada que escuchemos hablar del Congreso o de la regencia del México independiente, se refiere a este grupo de personas que tomaban las decisiones del gobierno. Una vez que México fue independiente, el Congreso y el emperador
empezaron a publicar varios decretos para empezar a darle forma, estructuración y organización a la nación, para empezar a definir a México como un país independiente que no estuviera bajo leyes españolas. Iturbide fue desterrado porque el Congreso ya no quería un imperio, sino que quería una república. La masonería se refiere a conjunto de grupos que están ocultos, que intervienen en distintos eventos a favor de sus intereses. Se dice que estuvieron interviniendo en la independencia de México, algunos a favor y otros en contra. Algunos de estos grupos masónicos eran el rito de Ramsey o el yorquino. Ellos eran quienes proporcionaban las armas para que tanto insurgentes como realistas tuvieran sus batallas. Eso explicaría por qué todos los combatientes insurgentes siempre querían dirigirse a Estados Unidos para conseguir más armas. En 1826 se creó otra logia masónica llamada el Rito Nacional Mexicano. Estos casi siempre triunfaron en las numerosas revoluciones de los primeros 100 años de independencia. Por esa razón, casi todos los jefes de la política pertenecían a esos grupos, incluso a mediados del siglo XX. Los masones se reúnen en logias, hacen ceremonias secretas, en ellas usan un mandil de piel de cordero, blanca y sin manchas, como el que presenta este cuadro, y también llevan un collar del grado 33 de otra logia llamada Rito Escocés Antiguo y Aceptado. La divisa de este grado es Orden en el Caos. Otra divisa que tienen es Dios y mi derecho, que se refiere a la relación del hombre con el gran arquitecto del universo. El águila de frente en la bandera nacional indica que es del siglo XIX. La palabra masón es una forma de recordar al templo de Salomón y su principal símbolo es el de la escuadra y el compás, que aparece en las tres piezas y cuelga de la banda que se usa bajo el collar, que es negra en el reverso, para usarlo en la ceremonia luctuosa. A continuación tenemos una línea del tiempo que nos muestra cada uno de los presidentes que existieron en los primeros años de México independiente después de Agustín de Iturbide.
El primero de ellos fue Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1829. Su nombre real era José Miguel Fernández y Félix. Cambió su nombre en recuerdo a Guadalupe Barragán, 3 años menor, quien ante sus requerimientos prefirió consagrarse como monja. Reconoció el Plan de Iguala y entró con Iturbide a la Ciudad de México. En 1822 lo desconoció y prefirió una república a un imperio. Estuvo fugitivo en las sierras de Puebla y Veracruz, participó en la caída de Iturbide hasta que fue nombrado presidente. El siguiente presidente fue Vicente Guerrero, que gobernó de 1829 a 1830. Nació en 1782 en Tixtla. A finales de 1810 se unió a Morelos y lo hizo coronel en 1813. Defendió Oaxaca y el estado que ahora lleva su nombre. A la muerte de Morelos, el virrey Apodaca les ofreció perdón a todos los insurgentes. Algunos lo aceptaron, pero Guerrero continuó en la lucha. Tuvo varios enfrentamientos con Iturbide, pero después de una correspondencia que tuvo con él, ambos llegaron a un acuerdo pacífico en el que crearon el Plan de Iguala y entraron a México junto con el ejército trigarante. En 1823 fundó la logia Rosa Mexicana, pero después se unió a la logia de Poinsett, el rito yorquino, en la cual llegó a ser un gran masón. En 1828 hubo elecciones presidenciales, ganando Manuel Gómez Pedraza, pero los yorquinos querían que fuera Guerrero el que tomara la presidencia. Por lo tanto, Guerrero tomó la presidencia. Debido al descontento que esto ocasionó, su gobierno no fue reconocido y el vicepresidente Anastasio Bustamante proclamó el Plan de Jalapa, en donde desconoció el régimen de Guerrero y el Congreso lo declaró imposibilitado para gobernar la República, por lo cual fue quitado del poder. En enero de 1831, Vicente Guerrero fue aprehendido a bordo del bergantín El Colombo, fue condenado a muerte y fusilado en la villa de Cuilapán. Después del desconocimiento del gobierno de Guerrero, existieron varios presidentes internos en lo que se estabilizaba la situación. Nicolás Bravo fue presidente en 3 ocasiones, en 1839, de 1842 a 1843 y en 1846. Luchó en la Guerra de Independencia con Morelos, desobedeció a Morelos, que le ordenó fusilar a 300 prisioneros españoles, y en agradecimiento a eso, algunos de ellos se pasaron a sus filas. Formó parte del ejército trigarante y a la caída del imperio estuvo en el triunvirato que gobernó al país junto con Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Luchó contra los estadounidenses en Chapultepec en 1847 y murió en 1854. Manuel Gómez Pedraza era teniente coronel a las órdenes de Calleja, pero se adhirió al Plan de Iguala, fue ascendido a coronel y general. Ganó las elecciones cuando terminó Guadalupe Victoria, pero después el Congreso anuló los resultados e hizo presidente a Guerrero y vicepresidente a Bustamante. No lo dejaron tomar posesión. Cuando solo faltaban 3 meses para que concluyera el periodo de Santa Anna, le devolvió la presidencia, lo que lo hizo mediante un pacto en el que decretó la amnistía de todo lo ocurrido desde el 1 de septiembre de 1828, gobernando 3 meses, del 24 de diciembre de 1832 al 31 de marzo de 1833. Fue ministro de Relaciones Exteriores, senador y candidato a la presidencia. Murió en 1854. Durante la Guerra de Independencia hubo odio entre diferentes grupos de pobladores de la Nueva España. A pesar de que la garantía de la Unión fomentaba que todos los habitantes fueran iguales en el nuevo país, cuando el Congreso desconoció el Plan de Iguala en 1823 y al crecer la influencia del rito yorquino, creció el odio por los españoles. Inicialmente se les impidió tener cargos, algunos estados los expulsaron y en 1827 se declaró la expulsión de todos los españoles. México, que ya estaba empobrecido, perdió gran parte de su fuerza empresarial, ya que muchos de ellos eran mineros, industriales, agricultores, comerciantes y maestros, y se llevaron todo su capital, ocasionando que el país se fuera debilitando. Varios españoles que habían llegado a México desde niños volvieron ya viejos a un país desconocido.
Otros se quedaron en Cuba o en Estados Unidos y además se dividieron sus familias. Valentín Gómez Farías estuvo como diputado ante las Cortes de Cádiz en 1812. Se adhirió al Plan de Iguala en 1821. Como diputado por Zacatecas, estuvo a favor de la coronación de Iturbide. En 1823 apoyó el Plan de Casamata, que pedía la restitución del Congreso disuelto por Iturbide. Fue secretario de Relaciones, 5 veces vicepresidente y otras tantas presidente de la República entre 1833 y 1847. En todas ellas fue sucedido por Antonio López de Santa Anna, a quien le negó en 1847 recursos para continuar la guerra contra los americanos. Santa Anna regresó y lo destituyó, pero a México ya le habían quitado gran parte de su territorio. Fue presidente del Congreso en la Constitución de 1857 y murió en 1858. Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente entre 1833 y 1855, aunque no asumió 6 años entre todas ellas. Algunas veces fue apoyado por liberales, otras por conservadores, y hubo ocasiones en que al ver la lucha entre centralistas y federalistas, la gente decía que para calmar las aguas había que llamar a Santa Anna. Otras ocasiones llegaba solo y presentaba golpe de estado contra su propio gobierno en 1853 para convertirse en dictador, hasta que lo derrocaron en 1855. Apoyó el Plan de Iguala y formó parte del ejército trigarante, pero se rebeló cuando Iturbide no lo quiso ascender a general. También se enemistó cuando no lo dejó casarse con su hermana, 20 años mayor que él. Emitió el Plan de Veracruz y se adhirió al Plan de Casamata, que provocó la caída de Iturbide. Derrotó la expedición de los españoles en 1829 en Tamaulipas, que querían reconquistar a México. Derrotó a los tejanos en 1836 en San Antonio, pero lo tomaron prisionero en San Jacinto, perdiendo México, Texas. Luchó en Veracruz contra los franceses en 1838, donde perdió una pierna, misma que se dice enterró con gran ceremonia en el Panteón de Santa Paula. Volvió a pelear contra los estadounidenses en 1847, pero tuvo que regresar por falta de dinero después de haber perdido todas sus batallas. Finalmente, México perdió el norte. Cuando no era presidente, vivía en sus haciendas. Pasó varios años en el exilio y murió en 1876 en la Ciudad de México. Sus restos están enterrados en el Panteón de la Basílica de Guadalupe. Anastasio Bustamante nació en Michoacán, estudió medicina y se dirigió al Hospital de San Juan de Dios, en San Luis Potosí. Ahí curó a la esposa de Calleja, quien lo llamó al ejército y lo hizo teniente en el regimiento de San Luis. Conoció a Iturbide y combatió a sus órdenes. Se unió al Plan de Iguala y liberó Guanajuato. Bajó de sus jaulas los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez y los enterró en el cementerio de San Sebastián. Entró a México con el ejército trigarante. Fue presidente a la caída de Guerrero de enero de 1830 a agosto de 1832. Y 2 veces más, de abril de 1837 a marzo de 1839. Y de julio de 1839 a septiembre de 1841. Combatió en California en 1847, se retiró de la política en 1848 y murió en San Miguel de Allende en 1853. Su corazón está junto a los huesos de Iturbide. Ahora veremos la invasión de los Estados Unidos. Cuando el rey Carlos III en 1767 expulsó a la orden de los jesuitas, se despobló el norte de la Nueva España. Cuando se logró la independencia, había colonos en Texas por autorización del Imperio Español. Su religión era protestante y hablaban inglés. No tenían ninguna afinidad con el resto de la población católica de México y además eran esclavistas, que estaba prohibido en el país. A pesar de que en 1830 se prohibió la entrada de nuevos colonos anglosajones, ya eran muchos y se rebelaron en 1833. Después de una victoria de Santa Anna en San Antonio, este fue derrotado en San Jacinto, Texas. Se proclamó República Independiente en 1836 y se unió en 1845 a Estados Unidos.
En 1846, los estadounidenses invadieron México por varios puntos, ocuparon los estados del norte, tomaron Veracruz, avanzaron a la Ciudad de México y hubo muchas luchas, como en Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec. Entraron a Palacio Nacional el 14 de septiembre, quitaron la bandera nacional para colocar la de ellos. Con el país ocupado, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cediendo por guerra, no por venta, los estados de California, Arizona y Nuevo México. Los colonizaron con inmigrantes y exterminaron a la mayoría de la población nativa. A los supervivientes los recluyeron en reservas para indios. En 1853 se volvieron a modificar las fronteras cuando México cedió la Mesilla, territorio que necesitaban para trazar vías ferroviarias, y además por $10 millones también querían Sonora y Baja California. Los Estados Unidos siguieron interviniendo, dando o retirando su apoyo a algunos de los bandos en pugna, y volvieron a invadir Veracruz en 1914. Observamos que todos los movimientos que hubo fueron provocados por los masones para desestabilizar el país y así Estados Unidos pudiera invadir. Después de muchas batallas internas en el país, el Congreso creó la Constitución de 1857 en la presidencia de Valentín Gómez Farías. Sin embargo, fue repudiada por la Iglesia y por la mayoría de la población. El presidente Ignacio Comonfort, que la había promulgado, no pudo gobernar con ella, a pesar de ser liberal. Félix Zuloaga expidió el plan de Tacubaya, desconociendo la Constitución, y tomó la presidencia a la renuncia de Comonfort. El presidente de la Corte, Benito Juárez, asumió la presidencia interna, siguiendo las normas de la Constitución de 1857, y estableció su gobierno en Guanajuato. Al terminar su periodo en abril, se siguió ocupando la presidencia, a pesar de que ese acto violaba dicha Constitución, que decía reconocer. La guerra civil duró 3 años. El país estaba dividido, ni conservadores ni liberales tenían fuerza para ganar. Unos buscaron apoyo en Europa, otros en Estados Unidos, y México se convirtió en el campo de batallas de intereses extranjeros. Ignacio Comonfort fue presidente del 11 de diciembre de 1855 al 17 de diciembre de 1857. Su renuncia la hizo hasta el 11 de enero de 1858. Sustituyó a Juan Álvarez, que había durado 2 meses, y antes había sido presidente Rómulo Díaz solo durante 3 semanas, y antes Martín Carrera menos de 1 mes. Al querer quedar bien tanto con conservadores como liberales, puso a ambos en su gabinete y lo convirtió en un caos. Promulgó la ley de desamortización de bienes de manos muertas y prácticamente regaló a algunos ricos de la época los bienes de la iglesia. Inició la destrucción sistemática del patrimonio nacional y demolió con presos que sacó de la cárcel el convento de San Francisco. Promulgó la Constitución de 1857 y la iglesia amenazó con excomulgar a quienes la aceptaran. Quiso quedar bien con conservadores y se arrepintió de las medidas que había tomado. Desconoció la Constitución y se adhirió al plan de Tacubaya. Después renunció y lo sustituyó Benito Juárez, pero ya había tomado el poder Félix Zuloaga. Incluso hubo varios que otra vez querían a Santa Anna. Comonfort huyó a los Estados Unidos, regresó como general con Juárez y murió herido por unos bandidos en 1863. Durante varios años hubo 2 gobiernos en el país. Esto ocasionó que se dividiera, que condujo a las guerras de reforma. Miramón fue un cadete del colegio militar a los 15 años y combatió a los estadounidenses en 1847. Fue apresado junto con los demás cadetes del colegio y general a los 26. En ese mismo tiempo, cuando renunció Félix Zuloaga, se convirtió en el presidente más joven que ha tenido México. Recibió la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de otorgarle su reconocimiento y 20 millones de pesos a cambio de modificar la frontera. Miramón consideró que para acabar la guerra entre conservadores y liberales, lo más conveniente era atacar Veracruz. Sitió a la ciudad y alistó sus naves para atacar por mar. Cuando llegaron barcos estadounidenses en aguas mexicanas, atacaron a los navíos de Miramón, quien se retiró a la Ciudad de México. Al triunfo de Juárez, se exilió en Europa en 1861.
volvió a México en 1864 y tuvo que salir del destierro poco tiempo después, con una misión de estudiar tácticas militares austroprusianas por mandato de Maximiliano. Al ponerse difícil la situación para Maximiliano, volvió a México para formar un ejército, pero ya era tarde, lo habían abandonado el mariscal Bazaine y los franceses por orden de Napoleón III. Los estadounidenses habían terminado su guerra civil y ayudaron a Juárez. Miramón defendió Querétaro, que fue entregado a Mariano Escobedo por la traición de un coronel. Fue fusilado junto con el general Tomás Mejía y el emperador Maximiliano, quien le cedió a Miramón el lugar de honor. Murió a los 35 años en 1867. Está enterrado en la Catedral de Puebla. La Guerra de Reforma duró 3 años, desde 1858 hasta 1861. Antes fue la Revolución de Ayutla, que desconoció el gobierno de Santa Anna, la invasión de los Estados Unidos, la reciente pérdida de la mitad de territorio y la aparición de presidentes que iban y venían. Un grupo de personas quisieron resolver la situación. Se dieron cuenta que cualquier militar o civil mexicano no podía gobernar y pensaron que tenían que traer a alguien profesional. Para eso se dirigieron a Europa y trajeron a Maximiliano de Habsburgo, pues su familia había gobernado desde hace mucho tiempo. Llegó en 1864 apoyado por el Partido Conservador y por el ejército francés. Fue recibido con júbilo por parte de la población, pero no logró paz. A pesar de que los conservadores lo trajeron, era liberal. Quiso gobernar sin los conservadores. Trató de acercarse a los liberales, pero estos lo rechazaron. Su imperio duró durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Al ganar los federalistas del norte, dieron su apoyo a los liberales. Los franceses se dieron cuenta de que tenían la desventaja de la distancia, además de otros intereses en Europa. Abandonaron México a su suerte en 1866 y los liberales vencieron mediante la traición de López al ejército imperial de Querétaro. En este sitio Maximiliano cayó prisionero. Fue fusilado en el Cerro de las Campanas y sus restos regresaron a Viena. En su breve reinado, Maximiliano creó el peso, que sustituyó a los escudos reales y cuartillas que se usaban antes. Y además creó una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, el Paseo de Reforma. Se dice que fue creado para tener un camino directo desde su residencia en el castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional. Al periodo que gobernó Maximiliano, de 1864 a 1867, se le conoce como Segundo Imperio Mexicano. Toda monarquía requiere un heredero, pero Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos. Sabían que no podían tenerlos y nombraron como heredero a Agustín de Iturbide y Green, nieto de Agustín I, que había nacido en 1863. Hicieron un pacto con sus padres, siendo Maximiliano su tutor. El niño vivía en el castillo de Chapultepec. Su tutora fue su tía, la princesa Josefa de Iturbide. Al caer el imperio, regresó con su familia. Vivió en los Estados Unidos, se casó con Luisa Kearney y murió sin hijos en 1925. Otro de los nietos de Iturbide, el príncipe Salvador, se casó con una condesa húngara. Los únicos descendientes directos de Iturbide viven en Australia. Por una resolución especial del gobierno húngaro, se conserva el apellido Gotzen-Iturbide. Benito Juárez nació en Oaxaca en 1806. Fue seminarista, abogado, diputado, juez, gobernador de Oaxaca y presidente de la República. Asumió la presidencia en Guanajuato en enero de 1858, cuando era presidente de la Corte a la renuncia de Comonfort. Su periodo terminó en abril, fecha en la que concluía el interinato de Juárez, pero no lo hizo. Mientras tanto, una junta de notables nombró a Félix Zuloaga de presidente, que despachaba en la capital. Ese fue el origen de la Guerra de los 3 años entre conservadores y liberales. La causa del conflicto era la Constitución de 1857. Desde entonces, Juárez estuvo itinerante la mayor parte del tiempo, mientras que en el resto del país había otros presidentes y hasta un emperador. Él se consideraba presidente legítimo a pesar de no controlar más el territorio que pisaba y de haber violado varias veces la Constitución para seguir a su cargo. Su largo peregrinar terminó en Veracruz, cuando en 1860 se salvó por la ayuda de barcos estadounidenses. Los Estados Unidos sí lo reconocieron como presidente. Su ministro, Melchor Ocampo, aceptó un acuerdo con el enviado Robert McLean, en el cual entregaba a los Estados Unidos el derecho de tránsito de tropas por el territorio nacional.
Estuvo errante de 1864 a 1867, hasta que los triunfadores de la Guerra Civil de Estados Unidos le dieron armas para derrotar a Maximiliano, quien ya había sido abandonado por los franceses en 1866. Se religió en 1871 y dejó la presidencia cuando murió en 1872. Cuando estuvo en Veracruz, promulgó las leyes de reforma de 1859, la ley Lerdo de 1856, que es anterior a ellas, en donde repartió entre nuevos capitalistas las propiedades de la iglesia y las tierras comunales de los pobladores indígenas. Este fue el origen de las haciendas con las que años después lucharía Zapata. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa en 1823, estudió para ser abogado y se unió al Partido Liberal, acompañando a Juárez en su gobierno itinerante. Ocupó la presidencia de forma interina cuando este murió en 1872, pues era presidente de la corte. Después, cuando hubo elecciones, Lerdo de Tejada ganó y gobernó hasta 1876. Inauguró el tren a Veracruz, lo que inició una nueva era en el transporte. Quiso reelegirse, pero se le opuso Porfirio Díaz, que se levantó en armas con el plan de Tuxtepec, en el que rechazaba la reelección de los presidentes. Lerdo de Tejada se refugió en los Estados Unidos y murió en 1829. Y después de Tejada comenzó la siguiente etapa de México, el Porfiriato. Manuel González nació en Tamaulipas en 1833. Luchó al lado de los conservadores y con Miguel Miramón. Después se hizo liberal en la intervención francesa. Ayudó a Porfirio Díaz en la batalla de Tecoac. Así Díaz derrotó definitivamente a Lerdo de Tejada. Para entonces había perdido el brazo derecho. En agradecimiento a su ayuda, lo dejó Díaz ser presidente de 1880 a 1884. Sin embargo, fue muy impopular, pues durante su mandato hubo mucha corrupción y por haber hecho circular monedas de níquel en vez de plata. Después, Díaz ganó fácilmente la presidencia. Quedó gobernador de Guanajuato de 1885 a 1893, año en el que murió. En el siguiente pasillo damos inicio a nuestro recorrido por el Porfiriato, y esta etapa de México comenzó con un hombre llamado Porfirio Díaz. Fue un militar oaxaqueño que participó en la batalla de 5 de mayo de 1862 contra los franceses y otra en Puebla el 2 de abril de 1867 contra las tropas de Maximiliano. Se rebeló contra Juárez mediante el plan de la Noria y contra Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Estaba en contra de las reelecciones de ambos presidentes. Obtuvo el poder en 1876, entregándolo a Manuel González en 1880, pero volvió a la presidencia en 1884 y desde entonces se fue reeligiendo mediante modificaciones a la Constitución. Durante su gobierno hubo mucha paz, permitiendo un gran desarrollo económico y material. México fue reconocido por primera vez por varios países, defendió las fronteras, no hubo invasiones extranjeras, se desarrollaron los ferrocarriles, la minería, el comercio, la banca y la agricultura. Hizo hospitales, escuelas, mantuvo estabilidad monetaria, pero hubo mucho descontento en quienes se quedaron fuera del progreso, principalmente los obreros y campesinos, pues muchos de ellos habían perdido sus tierras como consecuencia de las leyes de reforma y tuvieron que emplearse como peones en muchas haciendas con salarios muy pobres. También hubo personas que se sintieron marginadas de la política, pues la generación de Díaz, que había envejecido, seguía en el poder. Fue fácil para quienes se rebelaron conseguir el apoyo popular. Díaz renunció en mayo de 1911 y se exilió en Francia. Murió en París y está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Díaz empezó a preparar varias obras con motivo del aniversario de los 100 años de la independencia. En uno de los tantos eventos, cuando viajaba por la Alameda Central, Arnulfo Arroyo lo atacó sin armas, lo detuvieron y al día siguiente amaneció muerto. El policía que lo atrapó una semana después también apareció muerto. En la siguiente vitrina tenemos algunas fotografías de los festejos del centenario de la independencia de México. Una de las obras, la más importante, fue la construcción del Ángel de la Independencia. El arquitecto que la diseñó fue Antonio Rivas Mercado, y su hija Antonieta Rivas Mercado fue modelo de una de las estatuas que hay en una entrada. En todos los países, independientemente del tipo de gobierno,
si es una dictadura, una monarquía, un imperio, una república, siempre conmemoran a las personas que tienen algún logro relacionado con la nación. Y esta condecoración siempre está expresada de diferentes formas, mediante bandas, mediante medallas, cruces, entre muchas otras cosas. Aquí tenemos algunas de las condecoraciones que se han realizado. Los festejos de los primeros 100 años del México independiente fueron tan grandes que se imprimieron una gran cantidad de postales en las cuales había imágenes de cada uno de los eventos que hubo en ese periodo. Se realizaron monedas conmemorativas de algunos eventos importantes, como por ejemplo la coronación de Iturbide. También hay monedas de Guadalajara, Zacatecas, Toluca y Guatemala. En estas gavetas tenemos una gran cantidad de programas de los eventos que hubo por el centenario de la independencia de México. También tenemos invitaciones, folletos, tarjetas y muchísimas cosas, ya que se dice que el aniversario número 100 de la independencia tuvo eventos tan grandes que hasta el día de hoy no se comparan con ninguna otra fiesta nacional. Y vean, eran invitaciones hechas a puño y letra. Hay medallas de la refundación de la Orden de Guadalupe en oro y plata por Maximiliano y Carlota. Este es el nombre que recibían las condecoraciones. También hay condecoraciones de las visitas de Díaz, así como del primer centenario de la iniciación de la independencia. Ese tenedor de plata tiene las iniciales de Maximiliano y Carlota. También se crearon muchas artesanías, como estos platos que fueron pintados a mano con las caras de los hombres ilustres de la época del México independiente. También tenemos una maqueta y la inauguración del monumento llamado Hemiciclo a Juárez, diseñado por el arquitecto Guillermo Heredia. Son unos sitios muy interesantes, ya los visitaremos en algún otro museo. Díaz ofreció en 1908 hacer elecciones libres, y a pesar de ello se reeligió, llevando a Ramón Corral a la vicepresidencia en 1910. Quiso dar a conocer al mundo el progreso que tenía el país después de 35 años de paz. Para eso aprovechó el centenario de la iniciación de la independencia, que coincidió con su cumpleaños número 80. Muchos países realizaron regalos. Los franceses trajeron la estatua de Pasteur, los estadounidenses la de Washington, los alemanes la de Humboldt, los chinos el reloj de Bucareli, la colonia otomana el reloj turco, los españoles el uniforme de Morelos. También inauguró muchas obras, como el manicomio de la Castañeda en Mixcoac, hospitales, escuelas, la construcción del Palacio Legislativo, las obras de drenaje, el monumento a Juárez, la columna de la Independencia, el monumento efímero a los héroes, en el patio central de Palacio Nacional y muchas otras. Incluso realizó la fundación de la Universidad Nacional de México, que sustituyó a la Real y Pontificia Universidad, fundada en 1551. Hubo fiestas, bailes, desfiles y celebraciones en todo el país. Acuñaron monedas conmemorativas en oro, plata y bronce. Las casas comerciales regalaron recuerdos de la ocasión. Como señal de lo que venía, Porfirio no pudo tocar la campana en la noche del grito, ya que le habían amarrado el badajo. Empezaron a haber manifestaciones de descontento que presenciaron los visitantes extranjeros. Aquí tenemos una reproducción de una oficina de la época de Porfirio Díaz. Observamos que los hombres y mujeres siempre estaban vestidos de gala. Algo que caracterizó a Porfirio Díaz es que tenía fascinación por la cultura francesa y siempre trató de traer su estilo, ya sea en la vestimenta, en la arquitectura de edificios, en la arquitectura de muebles, entre muchas otras cosas, al territorio nacional.
Este fue el último uniforme que tuvo Díaz. Se lo regaló en Francia a su amigo Ernest Guillard. Las bisnietas de este se lo vendieron a un coleccionista mexicano que lo trajo a México. En el pecho hay 12 grandes cruces de órdenes extranjeras, así como un collar de la Orden de Carlos III, además de las que ganó en batallas de Oaxaca y Puebla, y la placa de antigüedad en el ejército. Los diplomáticos usaban uniformes muy vistosos para no ser menospreciados ante nobles y militares. Lucían todas sus condecoraciones. El espadín que porta perteneció a Francisco León de la Barra. Fue presidente de México en 1911, después de Porfirio Díaz y antes de Madero. Aquí tenemos una figura de cera de un coronel de artillería del ejército porfirista, con condecoración de Estado Mayor y la espada del general Sebastián Barriguete. El casco Pickelhaube es prusiano y las charreteras de manufactura francesa, que pertenecieron al conde de Eras-Soto. Este uniforme de gran gala es de finales del siglo XIX. Está bordado con hilos de oro, con los escudos que indica la ordenanza. Usa la banda verde correspondiente al grado de general. El sombrero lleva plumas de avestruz. En el cuello luce la Orden del Sol y el León de Persia, y la de 35 años de antigüedad en el ejército. En la solapa lleva la de 25 años, la de la batalla de Puebla en 1862, la de la campaña contra franceses, la lucha contra mayas en 1902 y la Legión de Honor en Francia. La espada que porta perteneció al general Héctor Berthier Agilus, el primero en volar en México en aviones jet. Estos uniformes se usaron en el ejército durante la presidencia de Porfirio Díaz. Muchas personas ya estaban en contra de Díaz, ya que encarcelaba a muchas personas y no le había dado oportunidad a otras de que pudieran elegirse como presidentes. Cuando James Krillman, un reportero de Estados Unidos, lo entrevistó, Díaz dijo que se reeligió varias veces debido a la situación del país, del México independiente. Se requería gobernar y poner mano firme para poder alcanzar estabilidad económica. También había declarado que muchas veces había querido dejar el poder. Sin embargo, debido a las condiciones del país, pensaba que no era oportuno. Cuando se realizó esta entrevista en 1908, declaró que en 1910 habría elecciones libres. Muchas personas pensaron que sí cumpliría su palabra. Porfiristas leales optaron por buscar la presidencia. Hubo grupos que apoyaron al general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León. Otros apoyaron a Teodoro de Geza, gobernador de Veracruz. Cuando Díaz vio esto, relegó a de Geza y envió a Reyes a Europa a estudiar tácticas militares de los ejércitos europeos, o sea, un destierro disfrazado. Escogió a Ramón Corral, ministro de Gobernación. Muchos de los que se oponían al gobierno de Díaz se reunieron en el partido antirreeleccionista, que escogió a Francisco I. Madero como candidato. Él había escrito la sucesión presidencial de 1910, donde reconocía los méritos y la honradez de Díaz, pero pedía elecciones libres. Porfirio Díaz no las aceptó, ni siquiera para la vicepresidencia. Encarceló a Madero en San Luis Potosí y salieron como triunfadores tanto Porfirio Díaz como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Muchos antirreeleccionistas habían sido capturados, hechos prisioneros e incluso asesinados. Cuando Madero se enteró que su vida corría peligro, huyó por tren de San Luis Potosí y llegó el 9 de octubre de 1910 a San Antonio. Ahí también estaban varios exiliados antirreeleccionistas, incluso su familia. Entre algunos de ellos escribieron el plan de San Luis Potosí y prepararon la revolución. Había agentes en Washington y estaban en contacto con amigos en México. Estaban vigilados por el régimen porfirista, a tal grado que interceptaban correspondencia y espiaban actividades. Otro grupo de mexicanos en Los Ángeles, principalmente el grupo de los hermanos Flores Magón, que no estaban de acuerdo con las ideas demócratas de Madero, pues eran socialistas. La familia de Madero le ayudó a comprar armas, con el que armaron algunos grupos en Chihuahua. Madero encabezó un ataque a Casas Grandes, donde se retiraron con pérdidas. Después se unieron las fuerzas de Pancho Villa y de Pascual Orozco, con las que tomó Ciudad Juárez. Tuvieron pláticas de paz con los enviados de Porfirio Díaz, quien renunció junto con el vicepresidente Ramón Corral para evitar derramamiento de sangre. Quedó como presidente ministro de Relaciones Exteriores Francisco León de la Barra, con el compromiso de convocar a elecciones democráticas. Pero ¿quién fue Francisco Ignacio Madero? Fue miembro de una gran familia de banqueros de Coahuila.
Estudió con su hermano Gustavo Madero en Francia y Estados Unidos, donde adquirió una formación democrática que lo hizo buscar lo mismo en su país. Animado por la entrevista de Porfirio Díaz, escribió el libro La sucesión presidencial de 1910 y fundó clubes políticos y democráticos. Incluso le sugirió a Porfirio Díaz que se reeligiera, pero que la vicepresidencia se eligiera democráticamente. Fue escogido como candidato por el partido antirreeleccionista en abril de 1910, hizo campaña política por todo el país, pero fue encarcelado antes de las elecciones que ganó Díaz. Se fue a San Luis Potosí, donde estuvo prisionero, y se exilió en San Antonio. Allí se juntó con amigos para preparar la revolución. Se unieron muchos descontentos, consiguió financiamiento de parte de su familia, lo que ocasionó la ruina de su padre, triunfando con la ayuda de Pancho Villa y de Pascual Orozco en Ciudad Juárez. Consiguió mediante negociaciones la renuncia de Díaz a cambio de deponer las armas y con la condición de que después de un presidente interno hubiera elecciones libres. Como su deseo principal era la democracia, aceptó en vez de entrar como líder de una revolución triunfante, lo que le ocasionó problemas, pues el presidente interino de la Barra no le reconoció su autoridad. Entró a México el 7 de junio de 1911 y ganó las elecciones a las que convocó de la Barra. Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Tuvo que enfrentar la hostilidad de los porfiristas y las rebeliones de Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Félix Díaz, Bernardo Reyes y finalmente Victoriano Huerta. Ante la situación, Madero creó el Plan de San Luis, en el que establecía rebelarse contra la dictadura de Díaz. En este, fijó que el movimiento iniciaría a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, el primer hecho de armas se dio el 18 de noviembre en la mañana frente al convento de Santa Clara en Puebla. Aquiles Cerdán fue un líder del movimiento antirreeleccionista. Estaba en San Antonio con Madero y le ayudó a redactar el Plan de San Luis. Escribió a su mujer para pedirle poner el orden en el escondite de su casa. Consideraba la necesidad de esconderse si era atacado. El gobierno interceptó una carta de Madero enterándose de que en la casa los Cerdán guardaban armas. El gobernador de Puebla, Mucio Martínez, mandó al jefe de la policía, Miguel Cabrera, a revisar la casa. Fue recibido a balazos y cayó muerto. Llegaron refuerzos, atacaron la casa en la que estaba la familia con algunos simpatizantes. Murieron todos los hombres. La madre y hermana de Aquiles Cerdán fueron encarceladas. Cerdán fue muerto al salir de su escondite la siguiente madrugada, pues un soldado lo estaba esperando debido a que la carta que le había mandado su esposa fue interceptada por el gobierno. Madero se había comprometido a ser el padrino de su hijo, por lo que volvió a Puebla en julio de 1911 y se alojó en la casa de Cerdán. Hubo pocos levantamientos el 20 de noviembre. El ataque preparado por Madero ese día en Piedras Negras se abortó por falta de soldados y armas. Madero regresó a San Antonio y estuvo en Nueva Orleans, mientras otros cabecillas tomaban algunos sitios del norte. Madero atacó Casas Grandes el 6 de marzo, salvó la vida con fuertes pérdidas y llegó a Ciudad Juárez el 18 de abril, que Pascual Orozco ya había atacado antes. Pero además, Madero estaba con Villa y con dos mercenarios extranjeros, el sudafricano Bill Hohen y el italiano Garibaldi. Desde el día 22 había pláticas de paz. Mientras tanto, El Paso, Texas, se llenó de curiosos, periodistas y fotógrafos que presenciaron la lucha, la que empezó contra las instrucciones de Madero, quien el 10 de mayo se enteró de que Villa y Orozco habían tomado Ciudad Juárez. Madero desoyó la petición de Villa y Orozco de fusilar al general Navarro, pues en vez de hacerlo, lo condujo personalmente al otro lado de la frontera en su automóvil y le salvó la vida. Hubo un incidente serio entre Madero, Villa y Orozco, quien quedó eternamente enemistado con Madero. La toma de Ciudad Juárez aceleró las pláticas de paz, y a pesar de no ser una posición importante y de que el ejército federal conservaba fuerza, influyó que Díaz, que no quería derramar más sangre, optara por renunciar el 25 y dejar la presidencia a su canciller, Francisco León de la Barra. Díaz tomó el tren a Veracruz y se embarcó a Francia, donde murió el 2 de julio de 1915. Cuando Madero fue presidente provisional, entregó los despachos de sus ascensos a los principales jefes de su ejército. Esto ocurrió a las orillas del río Bravo, en territorio de Chihuahua. Venustiano Carranza le escribió una carta a sus hijas Julia y Virginia, en donde detallaba el protocolo que se siguió para realizar esta ceremonia.
Francisco León de la Barra fue secretario de Relaciones Exteriores a la renuncia de Díaz, por lo que ocupó la presidencia del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911, solamente para convocar elecciones democráticas. Tuvo problemas con Madero, pues no reconoció su autoridad durante las negociaciones con Emiliano Zapata, lo que provocó su desconfianza y enemistad, así como distanciamiento entre Madero y Huerta, que tuvo graves consecuencias. Convocó a elecciones el 25 de octubre. No se esperó al 1 de diciembre para entregar el poder. A la caída de Madero fue ministro de Huerta y siguió adelante como embajador de México. Al ganar Madero las elecciones, le otorgó el poder. Durante su estancia en Europa, Porfirio Díaz asistió a unas maniobras militares precedidas por el Kaiser Guillermo II en Alemania, 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Se dice que lo recibió con honores de jefe de Estado y que le entregó el bastón de mando para que ordenara el inicio del desfile. Desgraciadamente no se conocen fotografías del acontecimiento. Este diorama, con 372 figuras de metal pintadas a mano a escala 1:32 con las banderas de 7 regimientos alemanes, fue creado por Louis Laurent en México en 1994 como recuerdo a esa visita. Después del triunfo de Madero, hubo descontentos entre antiguos porfiristas porque querían regresar a la situación anterior y entre revolucionarios porque no pudieron conseguir rápidamente lo que deseaban. Madero buscaba la democracia, pero a ninguno de esos dos grupos les interesaba, solo querían conseguir sus objetivos. Bernardo Reyes, el general de mayor prestigio a finales del porfiriato, nunca decidió lanzarse como candidato. Quiso encabezar una rebelión en el norte, cayendo prisionero antes de haber organizado un ejército. Félix Díaz, sobrino de Porfirio, encabezó una rebelión en Veracruz, también fue derrotado y hecho prisionero. Grupos de militares ambiciosos consiguieron el apoyo económico de algunos descontentos, liberaron a Reyes y a Díaz e iniciaron una rebelión para tomar el Palacio Nacional. Inicialmente lo lograron, pero el general Lauro Villar, que permaneció leal, lo recuperó. Cuando llegaron los rebeldes, encontraron tenaz resistencia. Durante 10 días, del 9 al 18 de febrero, estuvieron combatiendo, dejando una gran cantidad de muertos en el Zócalo capitalino. A este acontecimiento se le conoce como Decena Trágica. Villar quedó herido, Reyes cayó muerto. Al ser derrotados los antiguos porfiristas, se refugiaron en un edificio lleno de armas llamado La Ciudadela. Desde ahí continuaron su ataque. Cuando Madero se enteró de esto, llegó desde Chapultepec con una escolta del Colegio Militar. Nombró comandante de la plaza al general Victoriano Huerta. Hubo combates en la capital durante 10 días y Huerta, que había ofrecido lealtad a Madero, lo traicionó, fingió que se había apoderado de la Ciudadela y, aprovechándose de eso, tomó a Madero preso junto al vicepresidente Pino Suárez, y de una manera que nunca se ha aclarado, Madero y Pino Suárez fueron asesinados. En esta traición intervino de manera muy directa el embajador estadounidense Henry Lane Wilson.
Victoriano Huerta había prometido tomar esa tarde la ciudadela. Madero le creyó, a pesar de que le advirtieron varias veces de la traición. Estaba en junta con algunos ministros cuando entraron soldados del 29 Regimiento de Infantería, que supuestamente debían defenderlo. Pudo salir por el elevador. Al bajar, lo detuvo el general Aureliano Blanquet y le dijo: «Es prisionero». «Usted es un traidor», le contestó Madero, y lo detuvo junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Huerta les ofreció el exilio en Cuba a cambio de su renuncia. Ante la renuncia de Madero y de Pino Suárez, asumió la presidencia el secretario de Relaciones Pedro Lascurain. En la Cámara de Diputados, rodeada por soldados, nombró secretario de Gobernación a Huerta y renunció. Lascurain duró casi una hora como presidente y lo sucedió Victoriano Huerta. De inmediato hubo paz. Félix Díaz desfiló con sus tropas. Ante el embajador Wilson hicieron un pacto. Huerta sería presidente, Díaz nombraría el gabinete y sería candidato en las siguientes elecciones. Pero Huerta no cumplió el pacto y Díaz tuvo que huir. Llevaron presos a Madero y Pino Suárez a la casa de Lecumberri. No cumplieron el ofrecimiento de llevarlos a Cuba. Después se dijo que murieron en un enfrentamiento atrás de la penitenciaría, aunque se supo que los asesinaron los guardias que los llevaban. Hubo quien dijo que los habían matado en un patio de Palacio Nacional. Varios gobernadores y generales en el norte se rebelaron contra Huerta. Lo derrocaron y comenzó una lucha entre ellos por el poder. Esa fue la fase más larga y sangrienta de la revolución. Uno de esos gobernadores fue Venustiano Carranza, que era gobernador del estado de Coahuila. El 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, en el cual establecía el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente de la República. Además, también se desconocía a los poderes legislativo y judicial de la Federación, y nombraba como primer jefe del ejército constitucionalista a Venustiano Carranza. Fue la base para establecer una nueva constitución, que se concretaría en 1917. El arte de representar en modelos a escala los uniformes militares de distintas épocas nos permite conocer e identificar mejor a quienes han dado su vida en defensa de su patria o por obediencia de sus líderes. La evolución tecnológica ha llevado a los militares a protegerse con pieles o acero, a usar uniformes vistosos para reconocer a sus aliados y distinguirse de sus enemigos, o usar camuflajes para no ser blanco de armas de largo alcance. Por haber estado unidos tanto los hombres como los caballos, también hay figuras ecuestres. Se representan escenas de otros países, pues los ejércitos de México con el mundo han sido tan estrechos que otros acontecimientos han influido de manera muy importante en nuestra historia, en especial Napoleón, emperador de los franceses, que al haber invadido España generó gran descontento en todos los virreinatos de América, que se rebelaron contra el mal gobierno de los invasores, en defensa de los reyes legítimos, y originaron así los movimientos de independencia. Por esa razón, aquí tenemos una colección de figuras militares hechas en metal y pintadas a mano por Louis Laurent en el último tercio del siglo XX. Este ejército representa la ofensiva alemana en Rusia, ya que invadió el país en 1941. Eran millones de soldados que no lograron su objetivo durante la Segunda Guerra Mundial, propiciando la derrota del ejército alemán. Esta escena ocurre en el frente central, en la actual Bielorrusia, el 5 de diciembre de 1941. Este soldado mexicano, en septiembre de 1842, se trata de un granadero de la Guardia de los Supremos Poderes, que visita un puesto durante las fiestas de independencia. La mujer tiene cazuelas de mole y arroz, está haciendo tortillas que calienta en un comal, tiene también un molcajete con salsa verde para condimentar el mole.
para un suculento festejo. El presidente de ese entonces era Antonio López de Santa Anna. Aquí tenemos un soldado mexicano de 1839. Forma parte del 7º Regimiento de Caballería, que sigue a una campesina que se cruzó en su camino y que lleva un burro cargando leña. En 1839 hubo 3 presidentes: Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Nicolás Bravo. Tras 11 años de independencia, Iturbide unió a los principales rebeldes insurgentes con varios españoles y se unieron al Plan de Iguala, declarando a México independiente el 27 de septiembre de 1821. Atrás se observa a Agustín de Iturbide, seguido por los 2 generales del ejército trigarante. Este escenario describe la batalla de Waterloo. Después de su fuga de la isla Elba, Napoleón retomó el poder, las potencias europeas se aliaron en su contra y lo derrotaron el 18 de junio de 1815 en Waterloo. Lo tomaron prisionero y lo mandaron a la lejana isla Santa Elena, de la que no volvió. Esta escena representa una escaramuza entre soldados del ejército francés que rodean a escoceses que tratan de recuperar una de las banderas del regimiento 33 del duque Wellington, después de la lluvia que había caído toda la noche. Después de que Napoleón tuvo una desastrosa campaña en Rusia y fue derrotado en España, los reinos de Austria, Rusia y Prusia, de acuerdo con otros países, llevaron sus ejércitos a Francia y obligaron a Napoleón a abdicar el trono y retirarse a la isla de Elba, pues lo consideraban usurpador. El 20 de abril de 1814 se despidió de los soldados de su guardia en el Palacio Fontainebleau antes de salir a su destierro. El 22 de mayo de 1809, mientras Napoleón se acercaba, Viena enfrentó a los austriacos en Essling. El mariscal Jean Lenz, duque de Montebello, fue herido por una bala de cañón en las rodillas y murió en Viena el 31 siguiente. Esta escena representa un hospital de campaña en que el cirujano Larry le amputó una pierna. Aparecen varios oficiales que lamentan lo ocurrido y otros militares, entre ellos un mameluco y varios husares. Y bueno, después de este paréntesis, continuamos con la revolución. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879. Era excelente jinete, por esa razón trabajó con el gobernador Escandón y con Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Fue elegido presidente del consejo de su pueblo en 1909. Debido a las leyes de reforma que disolvieron las propiedades comunales que conservaban desde el virreinato, estaban perdiendo tierras frente a los grandes hacendados. Esto disgustó a Zapata, por lo que empezó su lucha cuando armó a 80 hombres y recuperó tierras para su pueblo. Se sumaron algunos perseguidos de México, como los Magaña, y varios más que le ayudaron a redactar documentos, entre otros el Plan de Ayala, en el que invitaba a los zapatistas a tomar armas para recuperar las tierras de los campesinos. Al triunfo de Madero, tuvo problemas con el gobierno interno de León de la Barra, que no reconoció la mediación de Madero, por lo que no aceptó licenciar sus tropas. Esto hizo que hubiera más descontento. Nunca obtuvo buen armamento, pues no dominaba fronteras ni costas para conseguirlo. Como las haciendas dejaron de sembrar, no tuvo de dónde obtener dinero, y sus tropas, mal armadas, se dedicaron al saqueo. Destruyeron e incendiaron lugares como Cuautla y Valle de Bravo. Además, asaltaron ferrocarriles que cruzaban por su zona de control. Aterrorizó a pobladores sureños de la ciudad, como Xochimilco y Tlalpan. Cuando triunfó la revolución, entró a México con Villa, quien le encargó destruir a los carrancistas en el sur, mientras él limpiaba de enemigos el norte. No pudo Zapata pasar de Puebla, mientras Obregón se rearmaba en Veracruz. El coronel José María Guajardo lo traicionó y asesinó, de acuerdo con el general Pablo González, en Chinameca en 1918. Sus antiguos enemigos lo glorificaron y dijeron defender sus ideales, pues así conseguirían la simpatía de sus campesinos. Sin embargo, nunca le reintegraron sus tierras, así como las tenían sus antepasados.
los revolucionarios triunfadores destruyeron la propiedad rural y empobrecieron a la población, y los campesinos fueron obligados a cultivar tierras de otros dueños en el país del norte. Francisco Villa tenía 32 años cuando Madero inició la revolución. Antes había sido bandolero en Durango y Chihuahua. Cuando estaba perseguido por la justicia, se unió a Madero y destacó como gran líder. Era muy temperamental y su carácter le hacía fusilar con facilidad a sus enemigos, pero sabía imponer disciplina entre sus tropas. Ganaba la confianza de sus soldados que lo seguían hasta la muerte. Ayudó junto con Pascual Orozco a la toma de Ciudad Juárez. Lloró ante el pelotón de fusilamiento e imploró por su vida. Lo perdonó Madero y se la cambió por cárcel, donde aprendió a leer y de la que escapó para formar de la nada, desde Laredo, un gran ejército con el que combatiría a Huerta. Rompió con Carranza y con Obregón, pero les ayudó al triunfo de la toma de Zacatecas. Entró a la Ciudad de México junto con Zapata y le encargó detener a Obregón en el sur, mientras él volvía al norte que conocía. Sabía conseguir recursos de donde los hubiera, ya fuera el oro de los bancos, los caballos y las reses de las haciendas o el dinero de los ricos. A falta de oro y plata para acuñar moneda, imprimió sus propios billetes cuando gobernó Chihuahua. Sabía comprar armas en Estados Unidos y usaba periodistas y fotógrafos para ganar simpatías. Era un hombre primitivo que no escuchaba consejos y que confiaba demasiado en sus cargas de caballería. Obregón lo derrotó en Celaya por una superior estrategia y mejor preparación del terreno, pero siguió peleando hasta que se quedó sin armas y sin hombres. Regresó al norte como guerrillero y hostilizó siempre a Carranza. En uno de sus arrebatos, atacó Columbus en los Estados Unidos. Lo persiguió el general Pershing durante casi un año sin encontrarlo. Adolfo de la Huerta lo indultó y le dio una hacienda para que viviera en paz. Lo hizo con varias de sus mujeres y creó escuelas para sus hijos. Lo asesinaron en Parral por órdenes de Obregón el 20 de julio de 1923. Fue uno de los caudillos revolucionarios que no traicionó a Madero. Venustiano Carranza nació en Coahuila en 1859. Fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas desde 1887, diputado local, senador y gobernador interino de Coahuila en 1908. Todo esto ocurrió en el régimen porfirista, pero se enemistó con Díaz cuando no aceptó hacerlo gobernador y empezó a apoyar a Bernardo Reyes. Al retirarse Reyes, se acercó a Madero, aunque no se comprometió con él sino hasta el 24 de abril, cuando se dio cuenta de que sería el bando ganador. Madero lo nombró gobernador de Coahuila. Estaba preparando con otros gobernadores el desconocimiento de Madero cuando ocurrió la decena trágica, y al ver el asesinato de Madero, proclamó el 26 de marzo el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta. En él se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista y atravesó la sierra para irse a Sonora. Dio a Obregón el mando del ejército del noroeste, a Pablo González del noreste y a Pancho Villa, con quien se enemistó, la división del norte. Los generales avanzaron y llegaron a México. Desconocieron a Carranza y en la convención de Aguascalientes nombraron presidente al general Eulalio Gutiérrez. Carranza estableció su gobierno en Veracruz y recorrió después triunfante el norte del país. Obregón derrotó a Villa en Celaya y se consolidó el gobierno de Carranza, que hizo elecciones en marzo de 1917, después de promulgar una nueva constitución en cuya elaboración solo participaron los vencedores, y resultó electo presidente. No hubo reelección, pues en el periodo preconstitucional no había sido presidente sino primer jefe. Al término de su periodo, quiso imponer a Ignacio Bonillas, un desconocido, como presidente. Los generales que se sentían con mayor mérito lo desconocieron y huyó a Veracruz con la burocracia, las oficinas, los archivos y el tesoro en trenes de varios kilómetros. Lo atacaron en el camino y huyó a caballo a Tlaxcalantongo, donde lo asesinaron el 21 de mayo de 1820. Álvaro Obregón nació en Sonora en 1880 de una familia irlandesa de nombre O'Brien, que se castellanizó como Obregón. Fue presidente municipal de Guatabampo y se inició en las armas luchando contra Pascual Orozco. Se retiró como coronel y Carranza lo hizo general. Financió su guerra, como la mayor parte de los revolucionarios, robando casas y haciendas. Avanzó por la costa del Pacífico hasta Guadalajara,
pasó por Querétaro y entró a México en compañía de Pablo González, que consideraba su rival. En la convención de Aguascalientes disertó sobre la fidelidad hasta después de la muerte. Lo enviaron a combatir a Carranza, que estaba en Veracruz y no había aceptado renunciar como se lo pidió la convención. En vez de hacerlo, se le unió, fue su principal ayuda para triunfar sobre Pancho Villa, y en una de las batallas de Celaya perdió el brazo derecho. Cuando Carranza quiso imponer a un desconocido como presidente, lo mandó a asesinar. Hizo que se retirara el general Pablo González y durante el interinato de Adolfo de la Huerta ganó las elecciones y tomó la presidencia de 1920 a 1924. Los Estados Unidos pusieron como condición para reconocer su gobierno la firma de los tratados de Bucareli, que daban a los estadounidenses privilegios que no tenían los mexicanos. Con este motivo se rebeló Adolfo de la Huerta, pero los Estados Unidos apoyaron a Obregón, que aprovechó la oportunidad para fusilar a muchos generales. Dejó como sucesor a Plutarco Elías Calles, quien continuó la persecución religiosa iniciada por Obregón. Al término del periodo de Calles, quiso reelegirse, así que modificó la Constitución. Se deshizo mediante asesinatos de sus principales rivales, los generales Francisco de Serrano y Arnulfo Gómez, y ganó las elecciones. Era presidente electo, había sido general invicto, se había deshecho de sus enemigos y también de quienes le habían salvado la vida, y ayudó a triunfar, por lo que no estaba obligado a cumplir compromisos. Estaba en la cumbre de su poder cuando lo asesinó un dibujante, José de León Toral, aconsejado por una monjita, la Madre Conchita, mientras comía en el restaurante La Bombilla. En Celaya le hicieron un monumento en el que estuvo expuesto como reliquia su brazo, hasta que lo mandaron a cremar en Guatabampo. Sus restos descansan junto a las de varios de sus enemigos en el Monumento a la Revolución. Obregón era presidente cuando se cumplió el centenario de la consumación de independencia. Para celebrarlo, creó un fondo especial con un descuento del 10% al sueldo de todos los empleados. Se le dieron gastos adicionales a los diputados y se creó el impuesto especial de centenario. Se emitió una moneda de plata de 2 pesos y una de oro de 50, a la que se le llamó centenario. Se invitó a diplomáticos a una función de gala en el Teatro Arbeu. Se abanderó a varios batallones en el hipódromo de la Condesa. Hubo corridas de toros, charreadas en el rancho del Charro, fuegos artificiales en el Palacio Nacional, cambio de nombre a varias calles y desfile de carros alegóricos. Obregón visitó la catedral para rendir culto a los héroes que estaban allí enterrados. Se tocó el himno nacional por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Julián Carrillo. El 27 de septiembre se hizo un desfile de 16,000 hombres por la misma ruta que siguió el ejército trigarante. Aquí tenemos una serie de uniformes militares. La boina colorada perteneció al último pretendiente al trono de España, llamado Carlos VIII. El Plan de Iguala y los tratados de Córdoba propusieron el trono del Imperio Mexicano a uno de los infantes de España. Primero de ellos era el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que no aceptó en 1821. Sin embargo, se rebeló en 1833 contra su sobrina Isabel II, reina de España, alegando mejores derechos al trono. Sus descendientes hicieron varias guerras durante el siglo XIX contra legítimos monarcas españoles. Los carlistas continuaron sus pretensiones hasta 1953, fecha que murió el último de ellos, el archiduque Carlos de Habsburgo, a quien conocían como Carlos VIII. Los últimos carlistas reconocieron al rey Juan Carlos I como legítimo heredero de su tradición. La boina roja era símbolo de la lucha de los carlistas y parte del uniforme de los requetes, que así se llamaban los soldados que los apoyaban. Aquí tenemos las réplicas de algunas armas. Y en las siguientes vitrinas tenemos billetes
de la época de la Revolución. Y con esto terminamos el recorrido del museo. Hemos visto tanta independencia y tanta revolución que parece que nos desviamos de nuestro objetivo original, conocer uno de los museos de la Torre Latino. Acepto que es un recorrido de los más largos que hemos hecho, pero no lo quise dividir en dos partes, porque de por sí el recorrido por la Torre Latino ya lo estamos dividiendo en varias partes. Entonces quedaría dividido todavía en más partes. Y aunque no lo crean, es de los videos que más me he tardado en editar. Por eso al principio les comentaba que lo vieran con calma y despacio, si no, se iban a saturar por la gran cantidad de información que hay, y eso que la fui resumiendo. A continuación, iremos al siguiente museo, que está en el piso 38.